Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia Universal. El día de hoy vamos a continuar con la parte que nos habíamos culminado acerca de la Revolución Francesa. No sin antes esperando que se encuentren muy bien en casa, cada uno de ustedes y sus familiares también, y que las bendiciones de Dios siempre estén con ustedes. Continuamos con la parte de Francia y hemos visto todo cerca de la revolución, la independencia de las 13 colonias. Hemos visto también ya la Revolución Francesa, todo lo que desencadenó que el pueblo francés se rebele en contra del absolutismo. La autoridad que tenían los reyes era absoluta, incluso desdeñaban o simplemente menospreciaban a su misma población. Entonces, en esta parte nos hemos dado cuenta cómo el pueblo se puede llegar a rebelar por cosas justas, buscando una causa justa, una meta en común. Y esta se va a dar en Europa a través de la Revolución Francesa y que luego van a salir diversas ideas, por ejemplo, con el tema de la Ilustración, que va a llegar incluso hasta América, que más adelante van a lograr consolidar dos movimientos que van a culminar con la independencia de muchos países de América del Sur. Estoy hablando de la corriente libertadora del sur de don José de San Martín y también la corriente libertadora del norte de Simón Bolívar, en la cual van a aportar y sobre todo van a concluir con la dominación española en América. Pero eso es en América. En Francia es muy importante porque surge, es la cuna, es el centro. Y también es el centro en esta Revolución Francesa donde van a nacer también los derechos del hombre y del ciudadano. Muy importante que se va a acuñar y van a ser traducidos a distintos idiomas para que sean leídos en distintas partes del mundo de aquella época y puedan entender que el pueblo tiene que reclamar algo justo, su igualdad, que todos son iguales y no un rey está netamente por encima de su pueblo simplemente para menospreciarlo. Pero en esta ocasión, luego de la Revolución Francesa, en la parte final, ya cuando íbamos viendo, aparecía la imagen de un joven general que estaba ganando sus batallas en la parte de África y en distintos lugares también. Este joven general, que luego de la Revolución Francesa se forma el directorio, luego de que acabó con el gobierno del terror de Robespierre, se forma el directorio, 5 directores, y luego se forma el consulado, donde Napoleón se va a proclamar luego primer cónsul de la República. Este joven Napoleón ya era considerado todo un héroe por sus hazañas con las tropas francesas y también con las tropas italianas, porque recuerden que él nació en el territorio comprendido de Italia. Él tuvo un apellido italiano, no fue Bonaparte, fue Buonaparte. Él incluso cuando estudió en Francia va a recibir muchas burlas por su acento italiano, va a recibir muchas burlas por su apellido. Como les vuelvo a repetir, ustedes lo conocen como Napoleón Bonaparte, pero él fue Napoleón Buonaparte, de ascendencia italiana, que luego, más adelante, recordemos que el territorio era controlado por Francia, pero aún tenía ascendencia italiana, va a estudiar en la Academia Militar en Francia, en París, donde se va a graduar con honores y va a ascender más adelante a lo que se convierte ya dentro de la revolución, todo un general victorioso. Y el día de hoy nos vamos a enfocar justamente en él, porque cuando vimos la Revolución Francesa también les mencioné que luego de ser primer cónsul de la República, él se va a autodenominar luego del golpe del 18 de Brumario, se va a proclamar emperador de toda Francia. Ya más o menos les estoy dando la indicación de que salieron con la Revolución Francesa para votar a un rey todo déspota, un dictador prácticamente, y nuevamente Francia entra en el camino dictatorial, porque Napoleón, cuando se proclama emperador, su camino no es otro que sino el de ser un dictador, no solamente para Francia, sino más adelante vamos a ver también las batallas que lo van a llevar a lograr victorias sobre otros países y va a agrandar el territorio, anexando territorios a Francia y va a convertirse en todo un emperador, pero sobre todo un dictador. Entonces, es justamente lo que hoy nos vamos a enfocar en quién es, en este joven, en este gran genio militar y también en este gran emperador, llamémoslo de esta época. Y también vamos a ver sus batallas, las guerras napoleónicas, el acierto que tuvo, porque era un genio militar este general Napoleón y luego cónsul y luego emperador. Y hasta que finalmente va a cometer algunos errores que más adelante lo va a aceptar. Por ejemplo, el error que cometió muy grande fue que lo reconoció más adelante cuando ya estuvo prisionero, fue el atacar a España. Entonces, toda esta parte de Napoleón y las guerras napoleónicas es justamente los que nos va a tocar
tratar el día de hoy. Por favor, les pido que saquen un lapicero, un cuaderno y que estén atentos, ya que el día de hoy vamos a tener apoyo de la Academia Play, un video en el cual nos va a resultar comprender acerca de la vida de este genio militar llamado Napoleón Bonaparte, que ya les dije, ya les mencioné, por ejemplo, que él fue de ascendencia italiana. Y también como dato, mencionarles que, si bien es cierto, él no tuvo una sola esposa, no, él tuvo 2 esposas, y a continuación lo vamos a observar. Presten atención, por favor, y tomen nota de los puntos y datos más importantes de Napoleón y las guerras napoleónicas. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes estrategas de la historia. La figura de Napoleón Bonaparte emergió tras la Revolución Francesa. Se acabó haciendo con el poder absoluto, autocoronándose emperador, y embarcó a su país en una espiral expansionista. Las guerras napoleónicas. Más allá del ámbito militar, como gobernante, Napoleón forzó a Europa a entrar en la modernidad e incluyó en sus políticas algunas de las ideas surgidas de la Ilustración. Promovió un nuevo código civil que, entre otras cosas, establecía la meritocracia del funcionariado, prohibía los privilegios basados en el nacimiento y abogaba por la libertad religiosa. Napoleone di Bonaparte nació en Ajaccio, en 1769, en la isla francesa de Córcega, hijo de la empobrecida nobleza local de la isla. Ese mismo año los franceses se habían adueñado de Córcega, por lo que el niño Napoleone creció en un ambiente antifrancés. Sin embargo, su padre, Carlo, acabó aceptando la dominación francesa y consiguió que Napoleón y su hermano José entraran en la escuela militar de Brienne, en la Francia continental. No fueron años fáciles, los corsos hablaban italiano, por lo tanto fue objeto de burlas. Sus compañeros se reían de su extraño nombre y señalaban su mala pronunciación del francés. Para esquivar el escarnio, se refugió en la lectura. Destacó también en matemáticas y geografía. Terminó estudiando artillería en la Escuela Militar de París. En 1785 muere su padre, se gradúa y es comisionado como teniente segundo de artillería. Se traslada a Valence, donde aprende el trato y el manejo de la tropa. Durante estos años continuó devorando libros de Voltaire, Rousseau, Racine, el abate Raynal. Napoleón empieza a creer en los ideales ilustrados de la Revolución Francesa, pero no en las formas ni en la pureza de sus principios. Sin embargo, se adhiere a esos principios revolucionarios, ya que pueden ser aprovechados como trampolín en su carrera militar. En 1793, los realistas franceses acosan Tolón, apoyados por una escuadra anglo-española, pero los revolucionarios consiguen defender la plaza. El joven Napoleón tiene un papel destacado y acaba siendo nombrado general de brigada. En 1795, una revuelta armada de realistas y guardias nacionales amenaza la Convención. Y nuestro joven corso defiende el Palacio de las Tullerías con sus cañones. Napoleón es ya todo un héroe, y se enamora de una mujer que le lleva 6 años, que ya había estado casada y que tiene 2 hijos. Se llama Josefina, y había nacido en las colonias, concretamente en Martinica. Se arregla el matrimonio y se casan en 1796. Poco después de la boda, Bonaparte cambia su apellido por Bonaparte, que suena más francés, y asume el mando del ejército de Italia. Lanza una campaña contra los austriacos con una serie de fulgurantes victorias, extendiendo su fama internacional. Fuerza a Austria a firmar un tratado de paz por el que la joven República Francesa queda en posesión de casi todo el norte de Italia y expande la frontera hasta el Rin. Napoleón actúa de forma independiente. En el directorio se encuentran molestos. No les gusta que el general Corso actúe de esta forma, pero por otra parte es un oficial de fama que controla un ejército victorioso. Un nuevo César. No tienen más opción que ratificar lo que él decide. Lo quieren alejado de Francia y le proponen la invasión de Gran Bretaña. Napoleón descarta la idea. La superioridad de los ingleses en el mar es evidente. Concibe otro plan.
cortarles la ruta comercial a Oriente conquistando Egipto y Siria, que pertenecen al Imperio Otomano. El proyecto egipcio fue aprobado y la expedición constaría de dos vertientes, una militar y una científica. En más de 400 buques viajaron militares, soldados, marineros, caballos, cañones, científicos, artistas. Tras apoderarse de la isla de Malta, desembarca finalmente en Alejandría, que también toma sin demasiada resistencia. Prosiguió su camino hacia El Cairo, donde se produjo la batalla de las pirámides. Aunque la caballería mameluca era superior en número, nada pudo hacer frente a la potencia de fuego francesa. Tras la batalla, Francia obtuvo El Cairo y el Bajo Egipto. Sin embargo, apareció el almirante Nelson frente a la desembocadura del Nilo, venciendo a la flota francesa en Abu Qir. Napoleón se quedó aislado, y para colmo de males, el Imperio Otomano pactó con los británicos, declarándole la guerra a Napoleón. Finalmente consigue vencer a los otomanos y Napoleón regresa a Europa. En Francia es aclamado como un libertador. Vende la campaña de Egipto como exitosa. Aprovechando la debilidad del directorio se proclama cónsul junto a Sieyès y Ducos, dando un golpe de estado en noviembre de 1799, conocido como el golpe del 18 de Brumario. Pero la ambición de Napoleón no se detendría. En 1802 se aprobaría mediante plebiscito una reforma que convirtió a Bonaparte en cónsul vitalicio, y en 1804, como hicieran Julio César, Carlomagno o Carlos V, se ciñó la corona imperial. En la Catedral de Notre Dame y en presencia del Papa, Napoleón se autocorona emperador de los franceses. Para el revolucionario corso ya es difícil disimular que cabalga por una senda dictatorial. En 1805, en la Catedral de Milán, es coronado rey de Italia, mientras Europa se inquieta. Se crea la Tercera Coalición, una alianza militar entre Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. Ese mismo año, en el Cabo Trafalgar, el almirante Nelson derrota a la escuadra franco-española, nublando el sueño de Napoleón de conquistar Inglaterra. Pero por otra parte, el flamante emperador de los franceses logra una victoria decisiva en la batalla de Austerlitz. Este enfrentamiento es estudiado en las academias militares como una obra maestra táctica de Napoleón, al nivel de Canas o Gaugamela. Supuso el fin del Sacro Imperio Romano-Germánico, cuando Francisco de Habsburgo-Lorena, el último emperador, renunció a la corona imperial para mantenerse únicamente como emperador austriaco. Napoleón ya había formado la Confederación del Rin, nombre que recibió la Confederación de Estados Alemanes clientes del Imperio Napoleónico. También tres hermanos Bonaparte, José, Luis y Jerónimo, son colocados en el trono. José Bonaparte como rey de Nápoles, Luis Bonaparte como rey de Holanda y más tarde, tras vencer a los prusianos, Jerónimo Bonaparte como rey de Westfalia. Con el tablero europeo dominado e incapaz de enfrentarse de tú a tú a la Royal Navy, decretó un bloqueo al Reino Unido. Ningún país europeo comerciaría con los británicos. Y en el cenit de su poder, Napoleón cometería los dos grandes errores de su vida. Errores que le iban a costar su carrera. Esos dos errores fueron España y Rusia. A finales de 1807, con el pretexto de pasar sus tropas hacia Portugal, ocupa la península ibérica. El recelo y el descontento de los españoles fue en aumento. Napoleón hizo llamar al rey de España, Fernando VII, y a su padre, Carlos IV, que había abdicado días antes. Mientras, en Madrid, se produjo el levantamiento del 2 de mayo, contra el invasor francés. Esta sublevación iniciaría la Guerra de Independencia Española, para librarse del yugo de Napoleón, que había colocado a su hermano José como rey de España. En 1808, el ejército napoleónico sufrió su primera gran derrota en campo abierto. Era la batalla de Bailén. La noticia corrió por toda Europa. Las tropas del emperador no eran invencibles. A Napoleón no le quedó más remedio que tomar cartas en el asunto y personarse en España. En 1810, al asegurarse de que Josefina no podía darle un hijo, Napoleón se divorció de ella para casarse con María Luisa de Austria.
hija de su antiguo enemigo Francisco I de Austria, ahora aliado con Francia. María Luisa le dio un hijo, también llamado Napoleón, al que nombró rey de Roma y su sucesor. La campaña de Rusia fue desastrosa. Napoleón invadió el país con un ejército de más de 600.000 hombres, y aunque llegó a tomar Moscú, la política de huida y tierra quemada, las largas distancias y la llegada del invierno ruso hicieron estragos en las diezmadas tropas francesas que tuvieron que emprender la retirada. Francia nunca se repuso de tamaña sangría. Las fuerzas antifrancesas se reagruparon en una nueva coalición que enfrentó a Napoleón en 1813, con un ejército muy superior. Tras la Batalla de las Naciones en Leipzig, el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas, Napoleón se retira. Como consecuencia de las derrotas sufridas en la Guerra de Independencia Española, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España. Como confesaría años más tarde, había enfocado mal el tema español. Famosa es su frase: «Los españoles todos se comportaron como un solo hombre de honor». París fue ocupada el 31 de marzo de 1814 y Napoleón abdica en Fontainebleau y es obligado a retirarse a la pequeña isla de Elba, frente a la costa italiana, en calidad de regente. Anulado Napoleón, se restauró el antiguo régimen, eliminando algunas de las conquistas ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa. Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI, fue restaurado en el trono de Francia. El regreso del exilio de Fernando VII también supuso la restauración absolutista en España. El nuevo ordenamiento de Europa era obra de los soberanos de las potencias vencedoras, reunidos en el Congreso de Viena entre septiembre de 1814 y junio de 1815. Francia vuelve a sus fronteras de 1792, antes de que se produjeran las conquistas napoleónicas. A la Confederación del Rin le sucedió la Confederación Germánica, que agrupó a 39 estados alemanes en una confederación de estados soberanos bajo la presidencia de la Casa de Austria. El zar Alejandro I patrocinaría la creación de la Santa Alianza, uniéndose a Austria y a Prusia en la defensa del régimen monárquico y antiliberal. Pero no nos adelantemos. En marzo de 1815, una alarmante noticia había hecho que todas las cortes europeas se sobrecogieran. Napoleón había escapado de la isla de Elba y estaba de nuevo en París al frente de un creciente ejército. Pero otro ejército con tropas británicas, alemanas y holandesas le hizo frente junto al pueblecito de Waterloo, en la actual Bélgica. El ejército aliado estaba dirigido por el duque de Wellington, que había tenido un papel importante combatiendo a los franceses en la Guerra de Independencia Española, en alianza con los ejércitos ibéricos. Y Napoleón fue vencido, esta vez de manera definitiva. La abdicación sería su única salida. Luis XVIII volvió a entrar en París y Napoleón se rinde. Esta vez fue desterrado, obligado a ir a la inhóspita isla de Santa Helena, pequeña isla británica situada en el Atlántico Sur, en mitad de la nada. Allí morirá 6 años después. Sus restos acabarían siendo repatriados, y hoy reposan en los Inválidos de París. Muy bien, como hemos observado, acerca del gran Napoleón, ¿de acuerdo? Fue un fantástico genio militar que llevó a toda Francia al máximo apogeo de su territorio, porque llegó a conquistar países, ¿de acuerdo? Llegó a dominar con sus ejércitos casi la totalidad de Europa, teniendo como un enemigo principal a Gran Bretaña o Inglaterra, el cual no pudo dominar debido a su poderosa flota marina con la que contaba. Pero bueno, este genio militar durante todos estos años controló, fue emperador de Francia, se le coronó como rey de Italia, dominó vastos territorios, pero el único error que él comete, en realidad para mí son dos.
Uno, invadir España cuando era su aliado y colocar en el trono a su hermano José Bonaparte, más que lo van a conocer como Pepe Botella, porque le gustaba mucho tomar. El pueblo de España se rebela, inicia su rebelión, como lo hemos ido tocando en Historia del Perú, pero en esta parte de aquí, Napoleón comete ese error de tener a un aliado también poderoso como España y luego invadirlo y abrir otro frente de batalla, cuando lo genial hubiese sido que con las tropas españolas se una para derrotar a sus enemigos. Primer error para mí. El segundo error fue invadir Rusia, sin antes no haber estudiado el clima, el tipo de ropa que necesitaría su ejército. Cuando llega y toma incluso Moscú, pero llega el general invierno, o más conocida como la Rasputitsa, los soldados franceses, que inicialmente fueron casi 600,000, casi de 100,000 a 150,000 soldados, solamente, muy aparte de los que murieron en batalla, van a morir por congelamiento debido a este intenso frío que sucedía o pasaba en Rusia. Esa fue una debacle para el ejército de Napoleón que no se va a recuperar, y ese mismo error más adelante lo va a cometer en el siglo XX Adolf Hitler. Cuando intenta e invade Rusia, no llega hasta Moscú. Estuvo a punto de tomar Moscú, pero el crudo invierno, la Rasputitsa, también va a matar a gran cantidad de sus soldados. Entonces, Napoleón logra todas estas victorias, pero se van a unir los países, van a ver la tercera y la cuarta coalición de países que se van a unir para derrotarlo. Lo van a desterrar a una isla, luego escapa, luego durante 15 días nuevamente forma su ejército, pero finalmente va a ser derrotado en la batalla de Waterloo. Entonces, con esto es desterrado nuevamente a una isla británica donde finalmente años después va a perecer, ojo, misteriosamente, ya que algunos mencionan que fue envenenado este gran genio militar, pero que hasta el día de hoy es objeto de estudio y de misterio. Muy bien, jóvenes, esta fue la clase de Napoleón y las guerras napoleónicas, por la cual por unos años de la historia en esa época, Napoleón convirtió a Francia en todo un imperio, agrandando su dominio de territorio, su ejército controló distintos países, pero no fue prácticamente duradero, porque los países llegaron a formar su coalición y lograron derrotarlo. Muy bien, jóvenes, espero que hayan tomado nota acerca de esta clase muy interesante acerca de las guerras napoleónicas en el área de historia universal. Me despido, no sin antes nuevamente pedir que se cuiden mucho, adopten las medidas del gobierno de asearse, no salgan de casa, cuídense, por favor, que pronto vamos a pasar todo esto y si Dios quiere, nos volveremos a juntar en las clases presenciales. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Me despido. Cuídense. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familiares. Hasta luego.